El mundo está colapsando con los bancos que están cayendo, el dólar tiene graves problemas. ¿Qué está pasando actualmente y por qué Bitcoins y el oro es la alternativa que va a salvar que les va a salvar de un reseteo global? Porque lo que va a pasar es que en los años que van a llegar o en los próximos meses, depende de lo que va a pasar ahí con el Banco Federal, les voy a explicar. Porque depende mucho de lo que hace el Banco Federal, si la economía cae, lo que va a suceder en un momento, si eso sucede en este año o eso sucede después. ¿Qué está pasando claramente? Bueno, para que tengan todo claro, voy a explicar básicamente. Am, la Fed es el banco central. Ese banco central emite las tasas de intereses que permite de prestar plata a los bancos tradicionales y los bancos tradicionales prestan plata a las empresas y a la gente individual. Bueno, las empresas, hay muchas empresas y muchos estados que funcionan con el dólar que piden prestado, piden préstamos mensualmente. Mensualmente piden cada mes préstamos, préstamos, préstamos. Y a eso se califica a las empresas, muy grandes empresas que viven de eso. O sea, son generalmente startup. Entonces, todavía no producen mucho dinero, pero la idea es buena. Entonces, lo que hacen es, para desarrollar la estructura que les va a permitir de producir mucho dinero, piden préstamos a los bancos. Y cuando las tasas son bajas, eso es muy rentable porque pueden tener mucha plata y el reembolso se hace con pocos intereses. Y una vez que ya llegaron a la estructura que les permite de tener plata, de ahí, ahí están bien. Bueno, algunas funcionan, algunas quebran. Y hay empresas grandes que se le califica como empresas zombie, que son muy grandes para quebrar y que no pueden seguir viviendo, seguir en vida si no hay ayuda del Estado o ayuda de un banco. Ya a veces el Estado ayuda con un banco. Ya obliga a un banco a apoyar una empresa zombie que no puede caer porque si cae sería un caos global mundial. Entonces, am, cuando las tasas de intereses que emite el Banco Central, que los que crean el dólar, los que pueden imprimir dólar, son baja, es muy bajo, esas empresas, bueno, están bien. Si la economía, muchas empresas piden más préstamos y la economía se desarrolla más rápido y las empresas esas tienen más liquidez, entonces pueden hacer más cosas y avanzar. Todo se desarrolla mucho más rápido. Lo que pasa es que eso es muy bueno porque hace subir el Nasdaq, hace subir los mercados, todo el Bitcoin, Solana, todas las criptos, todo sube. Porque justamente hay mucho líquido, se mueve mucho, muchos préstamos y todo. El problema es que en ese rato sube la inflación y ahí lo vemos. Ahí es un gráfico. En rojo es las tasas de intereses y en verde es la inflación. Entonces, ¿qué debe hacer el Banco Federal, el que que hace los préstamos a los bancos normales? El Banco Federal debe imprimir billetes para desarrollar la economía, pero debe manejarlo con las tasas. O sea, ¿cuánto les va a cobrar a los bancos? Y el problema es que si tiene tasas muy bajas, la economía explota, o sea, va hacia arriba y todo bien, pero el problema es que hay una inflación. Y el problema de la inflación es que el dólar pierde su valor de número uno mundial. Entonces, ellos no quieren perder como ese anillo de Sauron, ese poder de tener el dólar ultra poderoso porque les permite desarrollar la economía muy rápido, imprimiendo dinero, porque es como es moneda general, no se de- hasta si imprimo mucho, toma tiempo hasta que la inflación suba. Entonces, para controlar la inflación, lo que hacen es hay momentos donde suben las tasas de intereses y saben que va a haber una caída de mercado subiendo las tasas de intereses para hacer bajar la inflación. Básicamente ahí vemos el gráfico. Ahí comienza en 1965, sube, sube, sube.
Y ahí vemos que la inflación está subiendo y ellos ¿qué hacen? Suben las tasas de intereses. Al subir las tasas de intereses, entonces las tasas de intereses en el rojo, baja la inflación. Cuando suben las tasas de interés, baja la inflación. ¿Ya? Y cuando ven que la inflación vuelve a subir, ¿qué hacen? Vuelven a subir las tasas de intereses para bajar la inflación. Pero en eso hay una clave fundamental. La clave fundamental es ver cuando las crisis que hubo. Voy a dar un ejemplo muy, muy básico. Crisis de 2000, vamos a poner ejemplo, crisis de 2009, ¿ya? Crisis de 2009, cae hay una crisis económica. Entonces, ¿qué hace? Hay mucha inflación, entonces los bancos suben las tasas de intereses, porque la inflación está subiendo. Al subir las tasas de intereses, las empresas tienen problemas para pagar las tasas de intereses, entonces cae la economía. ¡Pum! ¿Qué hacen? De urgencia, porque ya bajan las tasas de intereses para que la economía no caiga y que los bancos no caigan, las empresas no caigan, que no hay una caída brutal. Y entonces, ¿qué pasa? Sube la inflación, pero están obligados a tener las tasas bajas para mantener la economía así estable. Y después ya ven que se está mejorando todo, ya suben un poco las tasas de intereses para justamente bajar un poco la inflación que sube y ahí llega el COVID. Y ahí llega el COVID y pum, bajan a menos cero. Ahí no se ve en el gráfico, pero las tasas de intereses bajaron a menos cero. O sea, ganabas plata, los bancos ganaban platas cuando hacían préstamo, cuando pedían plata al Banco Federal. Era solo para ayudar a la economía, porque en el COVID todo el mundo no podía moverse, las empresas estaban congeladas, entonces para ayudar a la economía. ¿Y qué pasó? Subió la inflación brutalmente, pero a bajar las tasas de intereses también hizo subir el Bitcoin, por ejemplo. Vamos a ver. Por eso no me gusta esa aplicación. Vamos a ver el Bitcoin, se van a ver muy claramente el precio de vida. Precio de Bitcoins 2020, COVID. Bajan las tasas de intereses, ¿ya? Por ahí. Y pues, el Bitcoin sube. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban más bajo que cero. Entonces, la gente tenía, las empresas tenían mucha liquidez, la gente tenía más liquidez, entonces la economía se movía más, entonces todo lo que es oro y lo que es Bitcoin, Solana, las inversiones a riesgo era más fácil porque había más liquidez. Entonces, cada vez que se viene una bajada de, una bajada de tasa de interés, tienen que, ahí pueden estar seguros que la economía sube, ¿ya? Cada vez que baja, uf, la economía se dispara, pero la inflación se sube. Entonces, el trabajo de la Fed es regular eso. ¿Qué está pasando actualmente? El problema es que ya no saben cómo regular eso, porque tenemos una inflación que con el COVID subió mucho y ya no se puede controlar. O sea, para, para bajar un poco la inflación, subieron las tasas a 4%. Pero ya, ¿qué pasa? Suben las tasas, pero los bancos comienzan a quebrar porque las empresas ya no pueden pagar porque son tasas muy altas. Entonces hay empresas que ya no funcionan. Entonces la economía se va como congelando. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a bajar las tasas de intereses. Entonces, ahorita se va a decidir las cosas. ¿Qué pasa? Dos escenarios. O bajan las tasas de intereses y vuelven a 0% o un 1,5. ¿Qué pasaría? El Solana, el Bitcoin llegaría, o el Ethereum, las criptos subirían a lo bestia, el mercado también full, pero va a haber inflación. Y si siguen con esa política de mantener esas tasas tan altas, va a haber un caos económico y la economía de Estados Unidos, el dólar cae. Cae porque obviamente va a hacer bajar la inflación, pero las empresas van a caer. Entonces está entre eso, es un balance entre salvar las empresas y controlar la inflación. Obviamente el Trump quiere que bajen las tasas de intereses y eso haría subir las criptos. Entonces estamos en eso. Es por eso que últimamente la familia Trump invirtió 50 o 45% del capital que tienen en bitcoins. Están
planeando como una bajada de intereses brutal para que el precio de Bitcoin suba mucho. Y ahorita estamos en eso. Tal vez dejen el dólar por otra cosa que se viene después. Pero vamos a vivir o en ese momento una subida espectacular si bajan las tasas de intereses de las criptos o un colapso de la economía. Pero hasta si la economía colapsa, las criptos van a estar, van a representar un poco lo que queda, porque si la economía colapsa, colapsa en Europa, en Estados Unidos. Y todavía no vieron lo que puede pasar, o sea, no se dan cuenta de lo que tenemos. Actualmente tenemos una sociedad que funciona más o menos. Si la economía explota, es un caos. Es como a la época romana. La época romana todo el mundo vivía bien y todo eso porque era la era romana, en el mundo romano, ¿no? Pero nadie pensaba que que Roma podía caer. Y cuando Roma cayó, por 100 o 200 años ya vivieron como, perdieron toda la tecnología que tenían. Había casas romanas donde todas, ciudades romanas donde todas tenían calefacción, hay gente que tenía jacuzzi. Después del colapso de Roma, ya esas tecnologías ni siquiera existieron. La gente ya vivía como más como salvaje. Entonces, no nos damos cuenta actualmente de lo que tenemos hasta que lo perdamos, hasta que lo perdemos. Por eso que estamos en eso. Ahí me dicen lo que piensan del video. Si le pueden poner un like sería lo máximo. Eso estoy pensando. Entonces, respecto a lo que podría pasar con bitcoins, ahí vemos. Bajan las tasas de intereses. Tenemos un bitcoin que puede subir muy fácilmente a 180, 200.000. Y sobre todo que el presidente se está posicionando en bitcoins. Eso es muy, muy bueno. Pero puede haber una bajada así a 40.000 del bitcoins para hacer miedo a toda la gente traumada. Diría 40.000 es un poco pesimista, 66.000 tal vez. Y después una subida brutal porque todo el mundo se asusta y bajan las tasas de interés y sí sube. Eso podría pasar. Yo estoy pro Solana, un poco con Solana, Ethereum está bien, eso va a subir, Bitcoin también. Pero doy más a Ethereum o Solana. Bitcoin te es bueno cuando ya tienes un grande capital, pero cuando tienes un mediano capital entre 10 y 25.000, yo diría más entre Ethereum y Solana. Espero que el video les gustó y comenten y si pueden poner un like y seguir el canal si les gustó sería lo máximo y lo máximo es no tanto seguir el canal, pero los comentarios. Si pueden dejar comentarios los que le pareció el video.